cómo desde los inicios del yoga o lo que llamamos en ese momento la prehistoria del yoga, cuando todavía no se hablaba como tal de una práctica yógica o de yogis, hablando de los Vedas o antes incluso con lo del sello, de Pashupati, vimos cómo fue evolucionando de alguna manera una espiritualidad que buscaba la unión entre el ser individual y el ser absoluto, el ser del ser humano con lo divino, y que esta necesidad y búsqueda de unión llevó a los yogis a buscar más allá de los rituales que hacían los sacerdotes brahmánicos o sacerdotes védicos. Y que de aquí surgió esta pequeña, seguramente en el principio fue muy pequeña rama de sabios, que todavía no se les llamaba yogis como tal, que fueron en busca, que salieron y renunciaron a todo eso en busca de algo más, en busca de una práctica que tuviera que ver con el interior y no tanto con el exterior como se había manejado durante cientos o miles de años. Y aquí fue donde surgieron estos primeros yogis que lo vimos en estas dos Upanishads que mencionan por primera vez el uso del término yoga como control mental. Y vimos que yoga, en un sentido muy amplio y muy general, o sea, ¿se acuerdan que vimos un montón de siglos? Cómo a través de todas estas diferentes etapas del yoga, desde lo más antiguo hasta Patanjali, hasta el Yoga Sutra de Patanjali, pasando por la Bhagavad Gita, el yoga en un sentido general tenía que ver principalmente con meditar. Esto es lo más importante que hay que mantener para llevar esa continuidad a lo que vamos a ver hoy. El yoga de los Vedas a Patanjali era yoga para meditar. Estamos entonces en ese tiempo, en el siglo III aproximadamente, 3 después de Cristo, con Patanjali, y obviamente después hubo, sí, el yoga continuó practicándose de esa forma, continuó eh, llevando a cabo posturas sentadas, que es lo que vimos, que pues, ¿qué era lo importante para meditar? Pues hacer posturas sentadas y que las más importantes pues eran estas que conocemos como Padmasana, Sukhasana, Siddhasana, posturas variantes de una postura sentada con piernas cruzadas, espalda recta, cuello recto, hombros relajados y toda esta estructura que el cuerpo adoptaba ya como una técnica al principio, bueno, ya como una técnica hacia Patanjali, porque antes era pues simplemente sentarse a meditar. Ya con Patanjali empieza y sus comentaristas empiezan a abordar un poco más el hecho de que la postura tiene que ser estable y cómoda. ¿Se acuerdan? Esta es la definición del Yoga Sutra de qué es asana, este tercer miembro del yoga. Postura es cómoda y estable. Y la finalidad, meditar, otra vez, ¿no? Meditar para encontrar dentro esa unión del ser individual con el ser absoluto. Esto que estoy diciendo a grandes rasgos no significa que sea el mismo yoga upanishádico que patanjálico, ¿no? Obviamente había muchas variantes, como lo pudimos ver en la clase pasada, pero si estamos seccionando en este curso la finalidad de la postura, pues sí podemos decir que la finalidad de la postura en esta antigüedad era simplemente adoptar una posición corporal para tener un control de la mente. El cuerpo, o más bien la postura, tenía un papel secundario, no principal, ni protagonista, ni indispensable siquiera. Era un papel secundario como una herramienta más, esto es importante. La postura era una herramienta de muchas que había, era una herramienta más del yoga. Yoga era meditar y la postura era, pues vamos a hacer una postura para meditar, pero también vamos a cantar mantras, vamos a hacer ejercicios de respiración, o sea, pranayamas, vamos a hacer rituales, vamos a tener una disciplina ascética ferviente. Eso era la práctica yógica, todo eso envolvía la práctica yógica y no nada más la postura, como si
lo tenemos actualmente, y esto con sus variantes, que es lo que vamos a ver la última clase, ¿no? La siguiente clase. Y entonces esta etapa que nos corresponde hoy, que es intermedia, por decir así, entre esa antigüedad y el yoga postural, que es el que conocemos actualmente, el que practicamos, pues esta mitad es muy interesante y profunda, justo porque va a tratar del Tantra, que es este sistema, como les comento, religioso, filosófico, místico, eh, y que es tan complejo que vamos a ir analizando cuál es la concepción que tiene del cuerpo y cómo al darle una importancia distinta por primera vez al cuerpo, cambia también el sentido de la postura. Cambia también la forma en la que el yogi practica, justo porque el tantra en su filosofía va a darle un lugar al cuerpo que nunca antes había tenido. El cuerpo, como lo platicamos la vez pasada, tiene más bien un papel de obstáculo, ¿recuerdan? El cuerpo es algo que hay que controlar, que hay que mortificar con ejercicios ascéticos, que hay que dominar constantemente porque lo que queremos es que sea menos natural, menos instintivo, con miras a que sea más espiritual. Esto de como atrapar al cuerpo para que no haga lo que es su naturaleza, desaparece de alguna forma en el tantra. Se transforma, más que desaparecer, se transforma en otra cosa. Lo que va a pasar ahora en el tantra es, y lo vamos a ver ahora con calma, lo que va a pasar en el tantra es que el cuerpo adopta un lugar primordial porque el mundo, este material que conocemos, la vida así tal y como es, con todo su sufrimiento y sus goces, es lo más importante para el Tantra. Antes el mundo era más bien concebido también como ese obstáculo, o sea, cuerpo y mundo es algo que siempre están imbricados. Y entonces, si se le da importancia al mundo, como decir, bueno, no, el mundo es importante, el mundo es algo que hay que considerar en vez de huir de él, como las otras filosofías. El Tantra dice, no hay que huir del mundo. En el mundo vivimos y el mundo es sagrado. Esto tiene que ver con toda la cosmovisión del Tantra. Otras filosofías dicen, no, el mundo no es sagrado. En el mundo hay enfermedad, en el mundo hay mal, en el mundo hay muerte. Lo que queremos espiritualmente es salir de ese mundo, liberarnos de ese mundo. Pero el Tantra va a dar un giro radical de 180 grados y va a decir, no, el mundo es sagrado, porque la religión tántrica, ahora vamos a ver matices porque tampoco se puede hablar de el Tantra en general, porque hay muchos Tantras, pero el Tantra del que voy a hablar hoy, que es el Shivaísmo de Cachemira, es un Tantra que es el más conocido además, es un Tantra que sí que habla del mundo de forma, por primera vez, de forma positiva. No lo ve como una cárcel, no lo ve como un obstáculo y por lo tanto tampoco al cuerpo. ¿No? Entonces, si el Tantra ya no ve al cuerpo como un obstáculo, entonces va a comenzar a preocuparse más por lo que le ocurre al cuerpo en la práctica yógica. Y entonces empiezan a desarrollarse más posturas. Es decir, la práctica yógica de hacer postura tampoco va a ser la más importante todavía hasta esta última etapa contemporánea. Todavía en esta época no es lo más importante la postura, pero sí el cuerpo. Aquí hay que separar postura y cuerpo, porque cuerpo tiene más cosas que la postura. Entonces vamos a ir viendo paso a paso todo esto. Ya que di esta breve introducción, vamos a ir ahora paso a paso con, con los elementos tántricos. Entonces, esta clase no está dedicada exclusivamente a la filosofía tántrica, porque eso es algo mucho más complejo que seguramente haremos próximamente en un curso
exclusivamente de filosofía tántrica, pero no nos vamos a detener en cada uno de los elementos tántricos ni en toda su filosofía o más que nada en su metafísica, vamos a mencionarla de forma muy, pues muy breve para no clavarnos en eso que es muy complejo y entonces ir solamente a la parte de la postura y al hatha. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Em, Ahí ya están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Sí, Gracias, gracias. Como que tarda un poco. Bueno, esta clase la titulé La postura como alquimia del cuerpo, Hatha y Tantra. Vamos a ver por qué alquimia, esto es obviamente muy importante en esta época. Bien, entonces, vamos a ver esta idea de las posturas más allá de posturas sentadas, que es lo mismo que posturas más allá de tener una finalidad de meditar. Encontramos descripciones sistemáticas de asanas que ya son más complejas que las posturas sentadas hasta la composición de los primeros textos sánscritos de Hatha Yoga. Esto es aproximadamente en la primera mitad del segundo milenio, es decir, a partir del año 1200 aproximadamente en adelante. Esta etapa del yoga es una etapa donde el cuerpo comienza a tomar importancia y empezamos a hablar de un yoga corporal, que todavía no es lo mismo que yoga postural. Aquí hay que hacer una diferencia. A diferencia de etapas anteriores donde vimos la predominancia de un yoga mental. Esta idea de yoga corporal se usa en los textos académicos actuales para diferenciar el yoga mental de Patanjali a este yoga que es distinto, el del Hatha y el del Tantra. Sin embargo, no se oponen el yoga mental y el corporal. Un famoso dicho de Hatha Yoga dice, no es posible lograr la perfección en Raya Yoga, es decir, el yoga mental, el yoga de Patanjali, así se le llamaba Raya Yoga, sin practicar Hatha Yoga. Y no hay Hatha sin Raya Yoga. Así que hay que cultivar ambos continuamente. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante esta idea del cuerpo alquímico. No obstante la afirmación anterior sobre esta relación estrecha entre Hatha y Raya, los textos Hatha yógicos muestran una terminología, métodos y metas muy distintos a los del yoga filosófico. Los Hatha yogis van a centrar sus esfuerzos en una transmutación del cuerpo a través de la práctica yógica. Esto significa que la idea de llamarle cuerpo alquímico, pues tampoco es un invento mío, es algo que se encuentra en muchos textos y vamos a ver por qué se le llama alquímico, bueno, no se le llama alquímico, se le llama, tiene un nombre específico a los que hacen alquimia, ahora lo recuerdo, al yogi. Entonces, ¿por qué se le asemeja al yogi con un alquimista? Porque lo que quiere el Hatha Yogi es transformar su cuerpo, pero no en un sentido metafórico. Él lo quiere hacer realmente, realmente cree que su cuerpo tiene los elementos para transformarse a través de una práctica, que es la que voy a describir ahora, para transformar completamente el cuerpo en otra cosa. Esto es lo que hace la alquimia, ¿no? Como saben, es esta práctica muy antigua, como pueden ver, existía desde estos tiempos y en distintas latitudes del mundo, una práctica tan antigua que lo que quería era mezclar los diferentes metales para producir uno nuevo, normalmente era para producir oro, ¿no?
Entonces, esta metáfora del cuerpo alquímico, sí, no, metafórica y no, porque en realidad querían lograrlo, no era que lo dijeran en forma simbólica, sino que lo que buscaban era unir diferentes elementos del cuerpo, diferentes prácticas, para poder convertir el cuerpo en algo superior. La idea de la alquimia no es simplemente mezclar metales o mezclar cosas para producir otras. Eso sería pues cualquier cosa en la cocina, ¿no? La alquimia es combinar con una ciencia establecida de alguna manera, ¿no? Con mucho estudio, prácticas, ensayos, combinar diferentes elementos para producir uno superior, ¿no? Para producir un elemento que fuera más que, que los dos por separado y juntos, sino que no solo era la mezcla de dos, sino que se producía mágicamente, aquí una palabra también importante, uno superior. Hacer alquimia era hacer magia. Y lo que hace el Hatha Yogi es querer hacer magia. Ujú. El total es más que la suma de sus partes, exacto. Y lo que quiere hacer el Hatha Yogi es eso, es combinar con la práctica yógica, con diferentes prácticas que vamos a ver, para que el cuerpo logre ser superior a lo que su naturaleza es. El yogi ya en esta época dejó de concebirse como un asceta sabio que medita y estudia y que busca la unidad con la divinidad. Ya no es tanto el control de su mente como el de su cuerpo, lo que importa. ¿Mm? Ahora lo que importa es el control del cuerpo, cómo modificar el cuerpo para que a través de prácticas se pueda transformar. Ahora el yogi es alguien muy cercano a un alquimista capaz de hacer magia con los elementos de su propio cuerpo para transformarlo. David White es uno de los grandes especialistas. Explica que la alquimia y el hatha yoga fueron prácticas muy estrechas porque ambas son herederas de las prácticas y del vocabulario tántricos. Entonces, el hecho de que se hable de cuerpo alquímico hablando del cuerpo del hatha yoga no es mera metáfora, sino que era una práctica que se hacía como tal en estas épocas y que provenía de terminologías tántricas, o sea, los ritos, las formas de acceder a lo divino a través del tantra eran muchas, pero una de ellas era la magia y la alquimia. Y como el hatha yoga es un yoga que proviene del tantra, es decir, que se funda como la práctica yógica del Tantra, pues las escrituras del Hatha Yoga heredan toda la terminología de los textos tántricos. Y entonces los Hatha Yogis, los primeros escritos, encontraban documentos tántricos donde se hablaba de alquimia y de ahí lo tomaron los Hatha Yogis. Entonces ahora vamos a ver Jivamukti, los liberados en vida. Bueno, eso ahora vamos a ver. Ajá. Gracias, Cris. Em, Vamos a ver ahora algunos elementos del Tantra. Decía que antes de empezar, bueno, lo repito para que haya claridad en esto, hay muchísimos tantras en cuanto a, desde su concepción religiosa, hay muchos. Unos adoran a Shiva principalmente, otros a Shakti, otros a Vishnu. Hay también tantras dualistas y tantras no dualistas. Los no dualistas son escasos. En realidad los más comunes son no dualistas o advaitas. Entonces, el tantra, como les decía, más conocido y difundido es el shivaísmo de Cachemira. Cachemira es esta región y es, como lo dice su nombre, un tantra que adora a Shiva, pero también hay tantras vishnuitas que adoran a Vishnu o tantras shaktas que adoran a Shakti.
Todas estas son, pues se le llama sectas, no suena feo la palabra, pero habla de secciones de la religión, ¿no? Entendiendo que el Tantra es un entramado muy complejo de distintas creencias, espiritualidades, ritos, prácticas, de donde se derivan diferentes prácticas religiosas. A unas se les llama Shaktis, a otros Vishnus y Shivaitas y así. Entonces, el shivaísmo de Cachemira es este que vamos a ver hoy y es un tantra no dualista. Los elementos más antiguos del tantra los ubicamos en los primeros siglos de nuestra era, pero el gran periodo tántrico se ubica entre los siglos 7 y 12. Para delimitar su estudio, el tantra se puede dividir, por un lado, en los textos revelados, también llamados ágamas o tantras, y por el otro en la exégesis, que es la interpretación. Es decir, por un lado, los textos más antiguos, que son los llamados ágamas o simplemente tantras, se consideran textos revelados, es decir, como los Vedas o la Bhagavad Gita, textos que no tienen autoría humana, sino que son considerados sagrados, por eso son revelados por la divinidad. Son textos que la divinidad ha dictado a a los seres humanos y para difundir sabiduría. Y más adelante, en siglos posteriores, están los llamados textos exegéticos tántricos, que son ya hechos por filósofos tántricos. El más importante es Abhinavagupta. Entonces, les decía esto del mundo, ¿no? Vivir en el mundo es una postura decisiva del tantrismo. Esto es muy importante, pues en lugar de rechazar el mundo o de tomarlo como una ilusión, la tradición tántrica lo abraza con todas sus imperfecciones y lo considera divino, al igual que al cuerpo. Entonces, cuerpo y mundo forman una diada inseparable, ya que es debido y gracias al cuerpo que vivimos en el mundo y que el mundo toma un sentido existencial como el lugar donde acontecen las experiencias vitales, experiencias que para el Tantra son parte de la conciencia divina, es decir, Shiva. Para comprender este pequeño párrafo que acabo de leer, voy a hablar muy brevemente de esta metafísica del shivaísmo de Cachemira, que, que habla de que la realidad es solamente una, por eso es un tantra no dualista. La realidad solamente es una, que es Shiva, es decir, todo lo que existe en el cosmos es Shiva y su manifestación es Shakti. Shiva es, por supuesto, o sea, aquí hay varios niveles de entendimiento, ¿no? Por un lado, por eso digo, estamos hablando de la metafísica, porque vamos a hablar del ser de los dioses. Es decir, no vamos a hablar solamente de Shiva, el dios este que han visto en representaciones con su pelo largo, enmarañado, a veces su tridente fuerte, yogi, ¿no? Esta divinidad, o a Shakti, la mujer y consorte de Shiva, esta mujer también representada con todos los atuendos femeninos muy clásicos de India. No estamos hablando de estas divinidades personificadas, estamos hablando más bien de conceptos abstractos que se hacen llamar Shiva o Shakti. Es decir, el ser, y aquí está lo metafísico, el ser de todas las cosas es Shiva. La manifestación de todas esas cosas es Shakti. Para decirlo de otra forma, todo lo que existe en el universo, incluyendo nosotros, por supuesto, el mundo, los soles, galaxias, todo, tiene como su ser a una sola cosa, a la cual estos tántricos llamaron Shiva. Pero este ser, como es absoluto, no se podía manifestar, es decir, era una unidad abstracta y absoluta. Para poder manifestarse en toda la diversidad infinita que hay de cosas, imagínense en cuántos millones y millones infinitos de galaxias y de planetas y de
todo, insectos, animales, seres humanos, toda esa diversidad tan impresionante que hay, Shiva, el ser, necesitaba manifestarse y esa manifestación, es decir, lo que se aparece, lo que se puede percibir, lo que tiene materia, fue llamado Shakti. Entonces, los tántricos creen que, esta filosofía tántrica dice que todo en el mundo es sagrado porque es Shiva y Shakti a la vez. O sea, nuestro cuerpo es Shiva y Shakti a la vez. ¿Por qué Shiva y Shakti a la vez? Porque nuestro cuerpo es decir, existe, tiene el ser de Shiva, de la totalidad, pero a la vez tiene características individuales. O sea, mi cuerpo es mi cuerpo y no otro. Esta particularidad de lo que es mi cuerpo es la manifestación del ser de Shiva, es decir, Shakti. Todos tenemos, todas las cosas, no solo el ser humano, todas las cosas son Shiva y Shakti a la vez. Shakti porque están ahí, las podemos percibir, y Shiva porque tienen existencia, porque tienen ser. Entonces, ante esta creencia, bastante compleja como pueden ver, el mundo y el cuerpo no pueden ser algo impuro, no puede ser el lugar del sufrimiento solamente o el lugar del cual hay que salir huyendo, el cual hay que superar. Más bien, hay que estar en el mundo, vivir en el mundo con este cuerpo, porque eso es lo que nos corresponde hacer, porque eso es Shiva, eso es Shakti, y por lo tanto el mundo y el cuerpo son sagrados. Ahora, esto que suena pues muy bello, tiene grandes complicaciones filosóficas, porque entonces, pues vienen las preguntas. Entonces el mal también es Shiva. Entonces también la enfermedad, la muerte, la guerra. Pues sí, también es Shiva y Shakti. Y nunca los tántricos niegan tal verdad, tal realidad. Ellos asumen eso y no solamente lo asumen con una resignación de decir, pues sí, así es el mundo. Más bien tienen la gran destreza de asumirlo y usarlo a su favor. Y entonces ellos van a decir, todo eso, todo ese mal que en verdad existe en el mundo y en el cuerpo, es sagrado y lo vamos a usar justo porque esa oscuridad que representa, siempre se le huye a esa oscuridad. Y los tántricos lo van a usar a su favor como si fuera un atajo. De hecho, hay autores que hablan de que el camino tántrico es algo así como tomar el atajo hacia encontrar la unidad, pero el atajo es en realidad muy intenso. ¿Por qué? Porque no solamente implica vivir en este mundo y en este cuerpo como si no hiciéramos nada, porque entonces podríamos decir, cualquiera puede ser tántrico, pues simplemente estamos viviendo en este mundo y en este cuerpo aceptando tal y como es todo. Pues no, porque lo que hace el tántrico es exacerbar las partes impuras que eran consideradas o que son consideradas por las sociedades, incluso al día de hoy, como impuras, para decir, esto también es sagrado. Y entonces encontramos algunas de estas eh, prácticas tántricas que son muy extremas. No todos los tántricos son así, pero pues sí, varias prácticas tántricas incluyen vivir en los cementerios, comer carne humana putrefacta, beber alcohol, tener sexo en público, eh, pues sí, masturbarse en la calle, comer basura, fumar marihuana, todo lo que socialmente es considerado impuro, desde los Vedas hasta el día de hoy, los tántricos lo tomaron para decir, aquí también está Shiva. Y entonces, ¿qué implicaciones éticas
tuvo esto pues enormes. Primero hubo inclusión, porque ahora entraban mujeres, entraban esclavos, entraban intocables, entraban, no había castas. Esto fue algo muy revolucionario y por eso los tántricos durante mucho tiempo fueron muy mal vistos, incluso perseguidos. Los hatha yogis fueron perseguidos eh, porque todas estas prácticas le parecían a la sociedad un extremo, un exceso que había que tapar y ocultar, sobre todo cuando llegaron los ingleses, ¿no? Pero en estos tiempos lo que quería demostrar el Tantra era eso, decir, pues claro, es que ver a Dios en un eclipse, ¿no? Como ayer, pues qué fácil, ¿no? Contemplamos una belleza y decimos, claro, aquí está Dios, esto es hermoso. Pero, a ver, encuentra a Dios en un asesinato o encuentra a Dios, pues sí, en la muerte, en un cuerpo putrefacto. Es mucho más difícil e implicaba mucho más esfuerzo y disciplina y filosofía para que fuera una práctica religiosa y yógica. Entonces, por eso les decía que algunos autores dicen, claro, es un atajo, pero con todo ese precio, ¿no? De decir, me voy a ir por el camino corto, pero va a ser muy duro. ¿Por qué camino corto? Pues porque entrando en estos trances en los que se metían estos tántricos de meditar en el cementerio y comer carne putrefacta, pues estas prácticas tan extremas hacían que la conciencia de alguna forma se expandiera eh, de una manera impresionante, pero pues sí, a ese costo, ¿no? Al costo de obviamente además renunciar a todo. Ajá, exacto, Emanuel, estoy hablando de los agoris. Ajá, gracias por mencionarlo. También están los Pashupatas, justo, hablando antes de Pashupati, también está esta otra vertiente que son incluso un poco más radicales que los agoris, los Pashupatis. Pero sí, son agoris. Ale, ¿levantaste la mano? Es que no estoy viendo aquí todos los Sí, cuadritos, pero adelante. sí, sí es muy complejo, vaya, hasta muy polémico lo que comentas. Y no sé, para ver si estoy entendiendo bien, un ejemplo, justo estas cuestiones de maldad o violencia y encontrar ahí a Dios o a Shiva. Si pudiéramos llevarlo al caso, por ejemplo, de una violación, algo así súper extremo y violento. Em, Ahí podría ser que podrías tener como el ejercicio, el proceso de elaborar ese trauma como para alcanzar una conciencia suprema. ¿Es algo así lo que estaría planteándose? Es difícil de llevarlo a ese contexto, Ale, porque pues en estos contextos tántricos, culturales y religiosos que son muy distintos a nuestra concepción, difícilmente decirle ahora, en otro, sacado de contexto, a una víctima que piense que es Shiva, ¿no? Todo lo malo que le pueda ocurrir. Obviamente sería totalmente fuera de lugar e irresponsable éticamente, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios de pensar éticamente esto que nos suena muy fuerte y extraño, siempre hay que contextualizarlo en su lugar y época, ¿no? Y decir, India es una cultura extraña, nos es extraña y ajena. Y sus prácticas, aunque nos acerquemos bastante siendo practicantes de yoga, no deja de sorprendernos este tipo de prácticas. Incluso a los mismos indios se les hacían extremas, ¿no? Les sigue pareciendo el tantra y el hatha algo muy extremo. Justo hasta la llegada del siglo XX, con este super auge del yoga y que el yoga salió de India por primera vez a todo el mundo con el hatha, fue que el hatha volvió a tomar, o más bien tomó por primera vez
un poco de valor, porque antes era muy devaluado. Antes era como decir, eso, estos hatha yogis y estos tántricos, pues no representan a India, ¿no? Era algo así, y lo dicen en textos, lo dice, por ejemplo, Vivekananda, ¿no? Este, pero sí, Ale, entiendo la pregunta, pero bueno, vamos a seguir explorando. Entonces, bueno, ya va quedando claro con esta cosmovisión metafísica por qué el cuerpo toma importancia por primera vez. O sea, el cuerpo ya no es algo que vamos a ver rechazado, de lo que hay que huir y hay que este, trascender para ser espiritual. Más bien vamos a usar al cuerpo, incluso, y esto es lo impresionante, incluso en sus fases o momentos más impuros, pensando, por ejemplo, en que algunas prácticas tántricas incluyen, como les dije, eh, beber orina, eh, no sé, sí, jugar con los fluidos sexuales y andar desnudas por la calle y cosas así. Es decir, no es el cuerpo, no es visto solo como, ahora el cuerpo es sagrado y vamos a exaltar esa divinidad del cuerpo. No es el cuerpo con todo y su tal y como es, con sus excrementos, sus sudores, sus humores, sus mocos, todo lo que es el cuerpo, con su enfermedad, vejez, etcétera, fealdad, belleza, lo que sea, es sagrado, tal y como es. ¿Mm? El cuerpo tal y como es, el mundo tal y como es, porque ahí está Shiva. La forma en la que el Tantra no dualista comprende la realidad abre una nueva concepción del cuerpo. El cuerpo deja de considerarse impuro, es decir, como un obstáculo, como lo veían estas filosofías anteriores, ¿no? Patanjali, los Panishádicos, la Bhagavad Gita, lo veían como un obstáculo en el camino hacia la espiritualidad. Y comienza el cuerpo a jugar un papel distinto porque deja de existir una lucha interna dentro del propio adepto. Antes, podríamos decir que antes había esa lucha de, este cuerpo es mi naturaleza, pero lo que quiero es alejar esta naturaleza de mí, ¿no? Y ahora es, no quiero alejar esta naturaleza de mí, quiero más bien usarla a mi favor. Em, ya no es necesario negar esta naturaleza, entre comillas, imperfecta, porque aunque sí es imperfecta, ellos no consideraban esa imperfección como algo negativo, sino como algo, como visto como divino, tal y como es, con todas sus impurezas y debilidades. Ahora vamos a ver distintos elementos tántricos de la práctica. La práctica de la filosofía tántrica tiene muchos elementos que veremos ahora, incluyendo las posturas que desarrolló el Hatha Yoga. Su finalidad es, a grandes rasgos, obtener poderes sobrenaturales, siddhis, el manejo de la energía a través del cuerpo sutil, la identificación de la esencia humana y la divina, entre otros. Lo más importante que vamos a ver es que, bueno, son estos tres las finalidades, que a través de la práctica hatha yogica se logra obtener poderes que manejan la energía de una forma distinta, que transforma el cuerpo para que ese cuerpo transformado, ¿se acuerdan? La alquimia, pueda identificarse, es decir, unirse a la esencia divina, para que de alguna manera eso que ya somos, que somos Shiva, se encuentre y se realice. Porque lo que el Tantra observa es que aunque ya somos ese Shiva y Shakti, no hay una conciencia de eso. Le llaman, no hay un reconocimiento de que somos eso.
Entonces, lo que hay que hacer es entender la filosofía tántrica y llevar a cabo sus prácticas. Esto lo dirían los tántricos. Lo que hay que entender es la filosofía y las prácticas para que nuestra conciencia se reconozca como lo que es. Reconozca porque es como si se le hubiera olvidado lo que es y entonces vive en un mundo completamente ajeno a su verdadera naturaleza, que es ser Shiva. Y lo que tiene que hacer, lo que logran estas prácticas es lograr la identificación, reconocer que somos esa naturaleza divina. Si fuera tan fácil como simplemente decir, ah, claro, a través de la teoría de esta metafísica que les acabo de contar así en 2 segundos, pero que es amplísima, ah, sí, somos conciencia absoluta, somos Shiva manifestados en Shakti, bueno, sí, pues no es así de sencillo. El problema es que no lo reconocemos, no hay una autoconciencia de eso, ¿no? Es decir, podemos entender eso teóricamente, pero no hay un hacerse realmente ese uno con Shiva en el entendimiento, en los hechos, ¿no? Y entonces, aquí vienen las prácticas justo para lograr eso, ¿no? El cuerpo sutil, esto que hemos escuchado mucho seguramente como practicantes de yoga, de los chakras, los nadis, es parte de lo que el Tantra llama cuerpo sutil. Y es un cuerpo energético dentro del cuerpo biológico, ¿no? Como pueden ver aquí en esta imagen. Cada figura, cada chakra es llamado un mandala. Tiene un lugar y un sentido específicos. El cuerpo es habitado por el círculo de divinidades. Cada uno de los chakras, que son considerados mandalas son círculos, literalmente significa círculo, pero son círculos que albergan lo divino. Cada uno de estos centros albergan una divinidad. Este panteón, ¿no? O sea, el lugar donde viven los dioses, eso significa, anima al cuerpo, que se convierte en el mandala donde ellas residen. Esto es una cita de Gavin Flood, en este texto bellísimo que se llama El cuerpo tántrico. A este cuerpo mandálico, donde se coloca la imagen del cosmos y las divinidades, se le llama cuerpo sutil, para distinguirlo del cuerpo burdo de carne y hueso. Su estructura está conformada por chakras y por canales llamados nadis, por donde fluye la energía vital, que es el prana. Entonces, el cuerpo sutil y el cuerpo físico conviven de manera simultánea. No es que el cuerpo físico tenga que dejar de existir para que este cuerpo sutil pueda surgir o algo así, como si se entendiera cuerpo físico o alma o algo así. Más bien es que dentro del cuerpo físico se encuentra el cuerpo energético, cuerpo mandálico o cuerpo sutil, que es un cuerpo lleno de energía que fue visualizado por los hatha yogis y por los tántricos de esta forma. Seguramente en diferentes meditaciones y prácticas rituales que tuvieron, porque además hay que recordar que los tántricos los tántricos son muy rituales, son hiperrituales. Entonces, cada elemento que vamos a ver aquí, que estamos viendo, tiene como trasfondo un ritual. Entonces, en cada uno de estos rituales, prácticas meditativas, de pranayamas, etcétera, visualizaban, es algo también muy importante del Tantra, la práctica de la visualización, que es imaginar, es decir, su forma de meditar era visualizar. Es decir, imaginar todo esto en el interior del cuerpo. Cuando un tántrico practicaba esto, seguramente se sentaba y comenzaba a imaginar con los ojos cerrados toda esta estructura, esta anatomía.
y lo imaginaba no solamente inventado, sino que es como si toda esta práctica que llevaban a cabo hacía que sintieran esos centros. Es decir, esto no es simplemente vamos a imaginar cualquier cosa, es imaginamos que es que la energía fluye en espiral, en estas formas como serpentinas, o sea, de serpiente, porque tienen una figura de serpiente, porque en efecto se siente una vibración de serpiente, vibra de alguna forma que ondula el cuerpo físico y que a través de una sensación física se siente la energía. Sí, Alessandra, adelante. Es- Vane, aquí yo siempre tengo un poco una confusión entre Patanjali y el Tantra. Tú sabes que Patanjali tengo entendido que la mente tiene ese papel fundamental donde se hace una labor de autoobservación para poder evitar o reconocer el dolor, ¿no? Que se puede generar a través, digamos, de nuestras acciones. Pero en el Tantra, el papel de la mente entonces se reduce, digamos, reduce entre comillas, ¿no? Digamos, a esa herramienta de visualización, imaginación, porque realmente el despertar, digamos, de esa conciencia es a través de la materia, o sea, a través de la, no materia, es a través del ritual que hace que pueda entrar en un trance, digamos, en un lugar donde ya la mente no existe. En el sentido, no sé cómo explicarlo, es más algo, no es como un jnana yoga, podemos decirlo así, es como algo de los sentidos que hace que se eleve, digamos, ese nivel espiritual. O sea, a través de mis sentidos, a través de los rituales, debo de perder esa mente para poder conectarme con Shiva. Tú antes me decías, tengo que entender que soy Shiva, pero ese entendimiento no sería como el objetivo de la práctica. En la práctica que tengo que perderme a mí mismo, ¿no? Sí, exacto, Alessandro. Bueno, buenísima la pregunta y la intervención. Más que perder la mente, es usar otra herramienta que tiene la mente. Es, eh, si bien la mente tiene distintas funciones, pensar, recordar, analizar, ¿no? Tiene muchas, muchas funciones. Una que considera el Tantra, que es la más elevada, es imaginar. O sea, esto le llaman bhavana en sánscrito, que es imaginar. Y es que los tántricos creen que imaginar no solamente es fantasear con algo, sino que la imaginación, al ser la parte más elevada de la mente, la más evolucionada de la mente, eh, es capaz de crear realidad. O sea, lo que se imagina es lo que está reflejado en el mundo. Entonces, si en los yogas mentales, como en el de Patanjali, lo que hay que hacer es detener los procesos mentales, ¿no? Aquí Yoga Sutra, hay que detener los procesos mentales para que el espíritu deje de confundirse con todos esos procesos mentales, todo ese flujo de pensamientos y pueda liberarse, ¿no? Que el espíritu pueda liberarse de la materia. Fíjense aquí, acuérdense cómo en Patanjali Yoga no es unión, más bien es separación. Vamos a hacer que el espíritu se separe de la materia, porque la materia es un obstáculo y lo que me tiene y lo que tiene atado al espíritu es los pensamientos. Acuérdense que mente es materia en Patanjali. Vamos entonces a romper con esa mente que tiene atrapado al espíritu. Pero en los tántricos, la mente no es ese desorden de pensamientos que tiene atrapado al espíritu, sino que la mente es capaz de, como dice Alessandro, de ir a estados muy elevados de conciencia donde se puede encontrar algo más
que ese ruido mental, ¿no? Y entonces imaginar es entrar en otro mundo, por decirlo así. Es decir, llevar la mente, abrirla o ampliarla, no sé cómo expresarlo, es difícil. Es que esto Sí, justo es lo difícil, porque yo digo, en otras clases que hemos tenido contigo, Vane, el tema es que tú visualizas, o sea, yo me lo imagino, estás visualizando un chakra sí. o el cosmos, ¿no? Entonces, esa imagen del cosmos se transforma en realidad porque te pierdes en ese cosmos, tú eres el cosmos. Entonces tu mente ya no existe, existe el cosmos en tu mente. O sea, es como una paradoja, ¿no? Sí, Entonces como que todo se transforma en una sola cosa. Entonces por eso digo que la mente, el mismo instrumento que utilizaste, se transforma en lo que tú quieres manifestar, pero se pierde al mismo tiempo. No sé, algo sí, así es muy complejo, es sí. muy complejo, pero también señalaste algo muy importante, que ya no solo es la mente, que entra el cuerpo, y entonces hablaste de sensaciones, ¿no? Entonces ya no solo es que la mente sea capaz de imaginar y de llevarnos a esos estados elevados de conciencia donde puede ocurrir esa unidad, sino que se siente, ¿no? Mm, Que la energía se siente, no se piensa, se siente. es exactamente eso. Ujú. Y entonces aquí lo complicado, porque como sabemos, así como Patanjali es muy complicado, también el Tantra. Y lo complicado de estas prácticas es que el yogi desarrolla una imaginación tan fina, tan profunda, que haga que se sienta. O sea, la imaginación no es separarse del cuerpo, ¿no? Es más bien entrar en el Llevar. cuerpo, ajá, Por llevar, eso el cuerpo es divino en el exacto, que tanto. Ujú. ajá, el cuerpo es divino. Bueno, el cuerpo es divino porque es Shiva, ¿no? Porque es el ser, pero es divino porque es capaz de albergar aquí a los dioses. Ahora vamos a ver con los otros elementos tántricos cómo eso queda más claro. Este cuerpo sutil es divino. El, otra forma de decirlo es que los tántricos creen que el cuerpo divino está dentro del cuerpo físico, pero está dormido, ¿no? Aquí hablan de la energía kundalini. Está dormida. La kundalini, como una serpiente enroscada, está dormida. Tiene que despertar la energía kundalini para que esa conciencia, y aquí es donde entra otra vez, todo se entrama, ¿no? Cuando el yogi a través de su práctica visualiza y mueve su energía con posturas, con mantras, con mudras, hace que la energía se despierte y se sienta en el cuerpo físico. Cuando esa energía empieza a subir y llega hasta el último chakra, va pasando por todos, uno por uno, hasta que sale, hasta el último chakra que está fuera del cuerpo físico, ahí es cuando se alcanza como en el Samadhi de Patanjali, ese entendimiento de que somos uno con el espíritu o uno con la conciencia, como lo dicen en términos tántricos, conciencia, ¿no? En Patanjali era espíritu, en Tantra es conciencia, pero fíjense qué palabra, Shiva es conciencia y lo que se busca es reconocerse como esa conciencia, pero nosotros tenemos conciencia. Lo que hay que hacer es reconocerla, porque ya está aquí. Bueno, vamos a seguir avanzando en los elementos del yoga porque con los que siguen creo que va a quedar más claro esto. Bueno, aquí los chakras, el modelo más difundido, porque hay varios, es de 6 chakras, más uno es este que sale de la coronilla, ¿no? Son, como seguro los conocen, Muladhara, de abajo para arriba, Muladhara, Manipura, Vishuddha, Swadhisthana, Anahata, Ajna y Sahasrara, representados con estos colores que también tienen un sentido, ¿no? Y
las figuras mandálicas también. Ahora, esto no es pues arbitrario. Las figuras, colores y letras, como los billas, mantras que están dentro de cada uno, no son arbitrarios, sino que tienen la finalidad de que cada uno de estos mandalas o chakras representa un cosmos particular. Es como decir, como se ve en esta imagen, el cuerpo físico alberga a todo el cosmos, a los dioses, alberga el mal, alberga la enfermedad, alberga el bien, alberga el placer, a la liberación, al sufrimiento y a absolutamente todo. El hecho de que estén representados así es simplemente decir, cada uno de estos representa algo en el cuerpo físico y porque están ubicados en el cuerpo físico, pero más allá de eso, representan universos o moradas de los dioses, como si tuviéramos a cada uno de los dioses. Además, esto, recordando bastante a cierta influencia por ahí del Samkhya Yoga, ¿no? De ir de lo burdo a lo sutil, aquí está presente, ¿no? De lo burdo a lo sutil. Vamos a ir de la raíz a la coronilla, es decir, de lo más burdo a lo más sutil, a lo más sublime. Vamos a ir paso a paso, despertando una energía que se va a sentir dentro del cuerpo físico, solo como prueba, vamos a decirlo por ahora sí, de que está ocurriendo algo, porque está ocurriendo, pero están tan envueltos el cuerpo físico con el cuerpo sutil que la energía hace vibrar al cuerpo físico. Ahora los nadis. Son 3 canales principales, Ida, Pingala y Sushumna. Esto se ve en la primera imagen, ¿no? Son canales por donde pasa la energía del prana. Ida y Pingala se entrelazan formando una espiral y Sushumna es la principal que cruza recta por el medio, por toda la columna vertebral. En el Hatha Pradipika, después vamos a hablar, por supuesto, mucho más del Hatha Pradipika, pero se mencionan 72,000 nadis, que parecieran las venas y arterias que recorren todo el cuerpo, ¿no? Ahora, aquí en esta parte es donde esta pregunta que hace Alessandro va a quedar más clara, ¿no? Mudras, todos sabemos de los mudras. Son sellos que reúnen la energía en determinados puntos del cuerpo. La energía se sella, por eso son sellos, ¿no? Se comprime, se sella mediante gestos que realiza el cuerpo. Estos gestos son una representación de la divinidad, no son una representación de la divinidad, esto ahora me voy a detener, sino que tienen la función de hacer aparecer a los dioses a través de determinada actitud que adopta el cuerpo gracias a la acción de la mudra. Es decir, el cuerpo del yogi se convierte en un reflejo de los dioses mediante una postura corporal vivida de manera mística, aquí lo que decía Alessandro, que identifica al yogi con el dios al que evoca. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, un mudra dedicado a Shiva, no es que a través de una actitud del cuerpo, es decir, un mudra no solamente es con las manos, principalmente son mudras como gestos con las manos, estos que conocemos mucho, hay unos más elaborados que no me sé, pero mudra es una postura, ¿no? Aquí podríamos decir que muchas mudras pueden ser considerados asanas, más sobre todo en esta época. Hay mudras que después se consideraron asanas. Entonces, cuando el yogi en su práctica ritual, todo esto es que el yogi vive en un mundo ritual porque vive en un mundo sagrado, el tántrico, ¿no?
cuando el yogi está en su práctica, que no es algo separado de su vida, porque son hiperrituales, como les decía, y toda su vida es la práctica, toda su vida es el tantra, toda su vida es el yoga. Entonces, cuando hacen un mudra, no es simboliza a Shiva, tal figura, ¿no? No es el mudra de Shiva, pero vamos a poner que es bueno, no, el que sea, así, o alguien se sabe el de Shiva, el lingam o algo así. No es representa a Shiva, es con mi cuerpo evoco a la divinidad y la traigo a mis manos. Si estoy haciendo algo con las manos, no es simbolizo a Shiva, es al hacer esto, mis manos se convierten en Shiva. Evoco a la divinidad como si fuera una posesión. De hecho, por eso también se consideraban los hatha yogis en sus prácticas seres a los que se temía, porque era algo así como que eran poseídos por los dioses, ¿no? Cuando yo hago un mudra, cuando canto un mantra, no estoy representando a los dioses simbólicamente, estoy trayéndolos a mi cuerpo. Y al cantar un mantra, no estoy saludando a Ganesh o a Shakti o a Shiva, sino que en mi lengua está Shiva, Ganesh o Shakti, en mi voz. Y entonces aquí es donde se entiende mejor esto de que la divinidad se instala en el cuerpo del yogi para mostrarle a través de su práctica lo que es, ¿no? Aquí está, esta es la divinidad, ¿no? Soy la divinidad y la traigo con mis manos, la traigo con mis cantos. Esa es la práctica yógica y aquí está la alquimia. Esa es la transformación que el yogi quería lograr, ¿no? De hacer de este cuerpo burdo un cuerpo que pueda sentir a través de su práctica que los dioses están dentro de él. No como en el sentido upanishádico de vamos a buscar en el interior a los dioses. No es buscar a los dioses, es buscar encontrar que los dioses están ahí, que el cuerpo es el divino, pues, ¿no? No es que los dioses estén instalados, sino que el cuerpo es ya en sí mismo los dioses. Entonces, el cuerpo del yogi se convierte en un reflejo de los dioses mediante una postura corporal vivida de manera mística. O sea, cuando el yogi está, como decía Alessandro, en un trance, ¿no? Haciendo una práctica y está cantando mantras, haciendo rituales, posturas, mudras, entra en un trance donde es poseído por los dioses gracias a la actitud y postura de su cuerpo. Drepadu, que es un gran estudioso del Tantra, dice que la mudra es una acción simbólica, pero expresada corporalmente. Por ejemplo, unir las manos, mira, aquí está Linga Mudra, y entrelazarlas. Simboliza la unión sexual de Shiva y Shakti. El adepto coloca sus manos, es decir, coloca su cuerpo en determinada forma con la intención de hacer presente a los dioses o de traer al mundo lo divino. En la unión de las manos, el cuerpo físico es desplazado por un cuerpo transformado que posee el estatus de sentir lo sagrado en el gesto, o sea, en el mudra. El gesto, el mudra, invoca a la divinidad y ésta se aparece ante el yogi, bueno, aquí no tanto antes, sino en el yogi, a través de su propio cuerpo. Es la identificación del hombre con los dioses. El cuerpo es vehículo, pero al mismo tiempo es espacio de la unión. O sea, el cuerpo
en estas prácticas es el medio a través del cual se alcanza la unión con lo divino, pero también es el espacio físico donde ocurre esa unión. ¿Mm? No es el cuerpo como herramienta o como trampolín hacia algo más. Es en el cuerpo ocurre eso. No tengo que salir de mi cuerpo para encontrar a la divinidad. No tengo que usarlo como una herramienta para trascenderlo. Lo que tengo que hacer es traer a los dioses acá, o sea, invocarlos, haciendo un gesto con mi cuerpo, con mis manos, con mi lengua. Voy a hacer un gesto que místicamente, la palabra mística aquí es importante porque habla de esta unión de lo humano con lo divino, es un gesto místico, es decir, con esa intención devota, devocional que tienen los tántricos para traer a los dioses y que los dioses no estén representados en mis manos, sino que estén en mis manos, ¿no? Que yo, al hacer cierto mudra, obviamente en un contexto ritual, esté Shiva aquí, ¿no? O esté Shakti, o esté la unión sexual de Shiva y Shakti. ¿No? Por eso el sexo, que no voy a hablar de él aquí en este curso, pero sí en uno de Tantra más adelante. Por eso el sexo es importante, no es que el sexo tántrico sea un invento del neotantra. Sí, por supuesto que es una práctica yógica, tántrica, pero que tiene que ver con esto, con usar al cuerpo, otra vez, igual que en el mudra o en el mantra o en la visualización de chakras, usar al cuerpo físico para sentir las energías divinas. En estos contextos, energías divinas masculina y femenina, obviamente en estos contextos culturales y demás, para sentir la unión de Shiva y Shakti en el propio cuerpo. Entonces, algo que es importante es que el cuerpo no es un instrumento en el Tantra y en el Hatha, no es un instrumento, es el lugar donde ocurre esa unión. Ahora, dicen Muñoz y Martino, es a partir del trabajo en el cuerpo físico que estos Siddha yogis, Siddha de poder, ¿no? También se les llama así a los Hatha yogis, que tienen poderes, buscarán acceder a los poderes que residen en el cuerpo sutil, ¿no? Trabajando en el cuerpo físico, buscan acceder a los poderes que residen dormidos en el cuerpo sutil. No es posible tener acceso directamente, pero en parte también porque ambos cuerpos dependen uno del otro. La práctica tántrica era el yoga denominado hatha, esto ya lo dije, ¿no? Donde se realizan ejercicios de asana, pranayama, métodos de contracción, aquí bandas, grillas, las limpiezas, mudras y meditaciones profundas. Entonces aquí vamos a hablar ya un poco más de la práctica del hatha. Esto también ya lo mencioné. Algunas prácticas tántricas se realizaban y que los ritos incluían elementos prohibidos, consumir carne, licor, drogas, tener coito, que representaban una transgresión, algo así como curar el mal del cuerpo mediante su exacerbación. Y aquí estaba la alquimia. El yogi pone a trabajar su energía kundalini que se encuentra dormida. Quiere despertarla porque esta serpiente abre la puerta a la liberación, ¿no? Cuando esta serpiente sube y pasa y tocando cada uno de los chakras, es como si fuera abriendo puerta tras puerta, así como visualizábamos el camino de Patanjali como escalones, ¿no? Que van igual de lo burdo a lo sutil hasta Samadhi. Esto más bien es como algo así que se va entrelazando hasta alcanzar esa energía que abre la puerta a la liberación. ¿Liberación de qué? Pues igual del sufrimiento como en todas las religiones indias y en general, liberación de qué? Del sufrimiento, por reconocerse con esa conciencia absoluta.
el cuerpo burdo y el cuerpo sutil se unen por el yoga. Aquí pongo entre paréntesis algo importante. Aquí se aprecia muy claramente el sentido de yoga como unión. Es decir, cuando decimos yoga es unión, es correcto, pero no es único. Yoga como unión es heredado, esta noción que tenemos es heredada del Hatha y no de Patanjali. Porque el Hatha sí que hablaba de la unión de la conciencia individual con la conciencia absoluta, unión del cuerpo burdo con el cuerpo sutil, una verdadera, más que, sí, una unión, más que una unión, una totalidad, es decir, hacerse uno realmente, porque esa es la verdadera naturaleza. Esta es una cita de Swadharma, que es el autor del Hatha Pradipika. Hay que untar el cuerpo con el sudor que produce la fatiga, con el objeto de darle firmeza y ligereza. Esto pensando en que el cuerpo, al trabajar en un sentido, en su dimensión, vamos a llamarle así, burda y física, hace que se segreguen cosas, sudor o el sexo hace que se segreguen fluidos, o el canto de mantras hace que se salive, o las mudras hacen que ciertos canales energéticos se enciendan. Si todo esto es que el cuerpo físico haga que se ponga en movimiento el cuerpo sutil. Pongo esta cita que es importante para nuestro estudio porque eh, representa cómo el cuerpo, o sea, el cuerpo que produce sudor, pues es un cuerpo que hace posturas, ¿no? Es un cuerpo que va a trabajarse a sí mismo para generar sudor, como si fueran elementos de la alquimia. De hecho, así se comprende en el sexo tántrico, que es un sexo siempre en contexto ritual, y se conciben a los elementos de la ofrenda a los fluidos, es decir, como algo que produce el cuerpo biológico, el cuerpo naturalmente con la excitación, pues va a producir fluidos, ¿no? Pero estos fluidos no son vistos para los tántricos en contexto ritual como algo biológico, sino precisamente como algo sagrado, como algo, como si fuera la esencia del ser, porque sale igual el sudor, ¿no? El sudor es algo que el cuerpo produce como una alquimia después de hacer algo, ¿no? Esto que podemos ver desde un punto de vista muy biológico y fisiológico, los tántricos lo veían como algo sagrado, ritual, místico. Ahora vamos a ver algunas cosas del Hatha Pradipika ya para irnos enfocando en estas posturas de las que habla el Hatha Yoga. Ahora sí, para centrarnos o para regresar de nuevo, después de entender todo este gran contexto, entender por qué las posturas ya fueron cambiando de ser solo sentadas para meditar a ser otra cosa con toda esta finalidad que platicamos, ¿no? El Hatha Pradipika, como saben, es el texto fundamental y más difundido del Hatha Yoga. Es del siglo XV después de Cristo y se le llama Hatha Yoga Pradipika, pero su título original es Hatha Pradipika nada más, que significa algo así como luz o lámpara del Hatha. La secuencia de técnicas en el Hatha es asana, kumbhaka, mudra y concentración en el sonido nada. Así empieza, fíjense, aquí en el primer párrafo, sí, verso del Hatha Pradipika, empieza diciendo, ahora les voy a decir, dice Swadharma, cómo es la práctica. Hay diferentes fases de la práctica. La primera es asana. Y hasta aquí todavía no menciona qué es asana para el hatha, porque acuérdense, en Patanjali pues es postura para sentarse nada más. Hasta aquí solamente dice asana, kumbhaka, que es este ejercicio de pranayama, que es retener la respiración, pero de forma ascética, es decir, por muchísimo tiempo. Mudras, aquí está otra vez mudra,
y concentración en el sonido nada, que es esta práctica nada yoga, que es el yoga de los sonidos o de las vibraciones. Otra cita. No existe mejor postura que Siddha, o sea, Siddhasana. Mejor retención del aliento que Kevala, Kumbhaka, retener el aire, ni mejor mudra que Chari, que es un mudra que se hace con la lengua, ¿no? Este mudra que se lleva la lengua hacia atrás para tocar hasta acá, por dentro, un punto energético que está aquí, o sea, en estas coordenadas, ¿no? Como en medio del cráneo y acá. Obviamente, como la lengua no llega, se decía que se cortaban el frenillo de abajo para alcanzar hasta atrás. Ese es un mudra, es decir, un gesto que otra vez trae a los dioses a la lengua, a la boca, a la cavidad, para alcanzar un punto físico. Literalmente la lengua toca un punto físico del cráneo, donde se suponía que se segregaba, aquí el tercer ojo, ¿no? El llamado tercer ojo, donde se segrega, o la glándula pineal, donde se segrega pues esa esencia del ser humano, del cuerpo. Y aquí es donde se pierde a veces esa línea, ¿no? Es muy tenue la línea entre el cuerpo físico y el cuerpo sagrado. Es muy, muy tenue. Aquí se puede ver en la mudra, se puede ver en el sexo, se puede ver en todas estas prácticas tántricas cómo la línea entre el cuerpo burdo y el sutil es casi nada. A veces se mezclan o se confunden, ¿no? Como en este mudra se confunden. Ahora, el lugar, esto lo dice en la Hatha Pradipika, son los preliminares. El lugar donde se llevan a cabo los ejercicios, o sea, asanas, debe ser agradable, limpio, ni muy grande ni muy pequeño, sin ventanas. Afuera debe haber un pozo, un pabellón y un muro que aísle el lugar. Los 6 factores que determinan el éxito de la práctica son determinación, dedicación fervorosa, valentía o coraje, conocimiento, fe en las instrucciones del gurú y la evasión de malas compañías. Los 6 factores que impiden el éxito son comer en demasía, el sobreesfuerzo, hablar demasiado, practicar disciplinas inapropiadas, como bañarse con agua fría temprano por la mañana o comer solo de noche y abusar del ayuno. Compañía promiscua y falta de entereza. Bueno, ya vamos terminando. Ahora les doy la palabra si tienen dudas. Les decía que asanas en el Hatha Pradipika es la primera fase, igual que en la Geramda Samhita, se le da una importancia, pero no demasiado. La postura tiene importancia, pero no más que estas otras prácticas que ya mencionamos, como el Kumbhaka, que es pranayama, o mudras, ¿no? Todas las técnicas ya mencionadas funcionan como la alquimia que el yogi necesita para transformar su cuerpo burdo en ese centro de energías sutiles que los llevan a la liberación. Míticamente se hablaba de que Shiva enseñó 8.400.000 posturas, de las cuales solo 84 son las más importantes y de las cuales para la humanidad son benéficas 32. Esto lo dice la Geramda Samhita. Es un párrafo muy, muy famoso porque empieza en 8 millones y termina en 32. Y bueno, la Hatha Pradipika habla más o menos de unas 30 posturas. En el primer capítulo enlista 15 y señala por qué son benéficas, ¿no? Y ya para terminar, les pongo aquí una ilustración que encontré. No pude encontrar otra así sin marcas de otras escuelas y cosas, pero es buena ilustración de las 15 posturas mencionadas en el Hatha Pradipika, para que vean de alguna manera cómo, aunque sí
siguen siendo posturas sentadas, la mayoría ya tienen muchas variantes, ¿no? Y son posturas que practicamos actualmente. Ahora, la gran diferencia que hay entre, ¿se acuerdan que en el Hatha Pradipika dice, la mejor de las posturas es Siddhasana? Siddhasana es, bueno, ni siquiera está mencionada aquí, pero es como que lo dan por, sí, Siddhasana. Pues es la postura más sencilla, ¿no? Le llamamos también Sukhasana, postura fácil, que es posturas que seguramente hacían, además de Padmasana, los antiguos yogis para meditar. La diferencia es que la misma postura Siddhasana, vamos a poner, que hacían el Upanishadico o el Patanjálico, el yogi patanjálico, para control mental, y el Hatha Yogi tántrico, es que el antiguo patanjálico o upanishádico usaban al cuerpo como herramienta, solo como base, para concentrarse en la mente, porque la mente es la que los iba a liberar. Mientras que la misma postura, misma figura de Siddhasana en el Hatha Yogi es no la representación, la puesta en acto de que el cuerpo es divino. Porque en esa postura puede el yogi visualizar a los dioses en el interior y traerlos al interior y reconocer que aquí está el cosmos, que aquí está el universo entero, ¿no? Que todo es uno, porque somos Shiva, porque todo lo que hay que reconocerlo como tal, como sagrado, sin estos juicios de valor, ¿no? Porque finalmente Shiva está en todo. Entonces, no sé si queda clara esta diferencia. Eh, Tengo una diapositiva más que es importante, o ya no la puse. Sí. Solo para mencionar este último texto que es muy importante, el Yoga Shastra, que dice que el yogi debe usar para la meditación cualquier postura que mantenga la mente estable. Él es un Hatha Yogi y lo que dice es, bueno, ya no solo la postura sentada es la que nos va a servir para mantener esta estabilidad mental y con ello todo ese reconocimiento y esa práctica de traer lo divino al cuerpo, sino que cualquier postura que tenga esa función va a servir. Aunque diga, la mejor es Siddhasana, eso se dice en el Hatha Pradipika, y lo que hace Hemachandra es decir, bueno, cualquier postura puede servir. Eso lo menciono justo para terminar esta clase de hoy con esto y tener en cuenta cómo esta idea se puede traer al yoga postural y el yoga contemporáneo, que es el que practicamos hoy en día, al que podemos adjudicarle esta idea, ¿no? Cualquier postura tendría que tener la función de esas posturas sentadas, pero ya con otras variantes, porque los hatha yogis, el mundo, el universo, la cosmología de los hatha yogis, como proviene del tantra, es muy imaginativa y entonces es no solamente sentados para tener el cuerpo inmóvil y estable y en control, para liberar la mente, sino que el cuerpo en sí mismo es un cúmulo, un centro de energías sagradas. Y así como se manifiesta en Siddhasana, también se puede manifestar en Paschimottanasana, para no irnos a posturas que todavía no son, en estas épocas no había inversiones o no había parados de manos o no había saludo al sol.
Eso lo vamos a platicar la siguiente clase, pero no había nada de esto todavía, pero son los inicios. Como vieron, apenas hablamos de 30 y tantas posturas y no más. Es el inicio de demostrar que el cuerpo es ese lugar sagrado, que la práctica del hatha lo que quiere es eh, eso, ser la práctica de esta filosofía tántrica, ¿no? Mostrar a través de esta práctica toda esa cosmovisión tántrica. ¿Mm? Entonces, bueno, hablé un montón, perdón que me fuera así tan rápido, quise abarcar todo para que se cerrara esa idea de cómo el hatha y el tantra están completamente imbricados y cómo el hatha es esta práctica del tantra y cómo logran a través del cuerpo, o sea, a través de las asanas, el mudra, mantras, chakras, todo eso es en el cuerpo físico guiado al cuerpo sutil. Bueno, ahora les quiero dar la palabra, no sé si tengan preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Gracias, Cris. Sí, Virginia. Entonces, chakras y mudras aparecen en este momento, digamos. Sí, sí aparecen en el Hatha, en el Tantra, aunque no es la primera vez que se usan estas palabras, sí se encuentran en textos muy antiguos también, pero usados de forma distinta o con otros sentidos, ¿no? O sea, con este sentido de práctica yógica, sí los encontramos por primera vez en el Tantra. Ujú. Sí, Fernando. Gracias. Esto último me llevó a pensar, y por ahí hay un estudio de Felicitas Goldman, una antropóloga que busca en el mundo las piezas arqueológicas en las que encuentra pues ciertas posturas que al parecer se hacían para también buscar el sentido místico y de meditación, ¿no? Por ahí, aquí en Mesoamérica, pues conocemos algunas, pero Ah, también hay en otros lugares. Esto me llevó a eso. Y, y la clase pasada no pude evitar pensar en San Juan de la Cruz, ¿no? En también su camino de meditación, que sin duda también tal vez en su postura del monje, llevaba a sus arrobos o a sus viajes místicos, inclusive por ahí es considerado el Patanjali de Occidente, ¿no? Por algunos. Entonces, muy interesante la clase, lleva a muchas cosas a relacionar y pues sobre todo profundizar en lo sucesivo, ¿no? sí, Gracias. gracias, Fernando. Muy, muy, muy buena relación que encuentras entre Occidente e India, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué más? Sí, Emanuel. Yo tengo una duda, no sé si me esté adelantando. ¿Hay alguna influencia del Tantra en el budismo? Sí, claro. Más bien un poco al revés. Mm, Ajá, el budismo influye en el tantra, pero hay, por supuesto, hay muchas prácticas budistas, o sea, también hay un tantra budista, hay un tantra budista que es muy distinto al tantra indio. Hay como una mezcla ahí es un embrollo histórico muy raro.
que bueno, ahora no hay tiempo de abordarlo, pero sí, hay tantra budista que tiene elementos muy distintos a estos y que es posterior al tantra indio. O sea, el tantra indio fue el primero y después el budismo lo adopta, pero hay como un ir y venir de influencias. Ujú. Esto también mucho porque el budismo y el tantra tienen algo en común. Los ambos son escuelas filosóficas y religiosas que están en contra de los Vedas. Esto es importante mencionarlo porque van en sentido opuesto a las enseñanzas védicas, tanto el budismo como el tantra, con diferentes elementos y todo. Es muy interesante este tantra budista que yo conozco muy poco, es como otra rama, eh, pero aquí es donde se encuentran dos escuelas que son respuestas a la tradición brahmánica, a la tradición védica, como para contestarles algo, sobre todo respecto a esta dualidad puro-impuro, una dualidad que mantiene el orden social, porque la tradición védica decía, yo les voy a decir lo que es puro y lo que es impuro. Y esos parámetros mantienen a la sociedad en orden para decirles, si cometes actos impuros, no te salvas. Es como los pecados, ¿no? Si cometes un pecado en la tradición judio-cristiana, ¿no? Si cometes un pecado, pues te vas al infierno. Y acá era, si haces actos impuros, pues no te salvas. Y entonces el tantra y el budismo responden a esto diciendo, actos impuros no existen, impuro nada, ¿no? No, para romper con ese control social que tenían los sacerdotes sobre la sociedad. Son en realidad religiones además contestatarias, revolucionarias, anarquistas, ¿no? Sí, son todo eso. Muchas gracias, maestra. Sí, Manuel. Bueno, pues si ya no hay alguna otra pregunta, aquí dejamos. Si les surge alguna otra pregunta más adelante en estos días, por favor compártalos en el grupo. Es muy enriquecedor ahí que pudiera surgir un diálogo entre todos, alguna pregunta, comentario, y ahí lo podemos ir comentando, ¿no? Que también el chat de este grupo sirva para eso, o comentar textos o lo que quieran, ¿no? Es libre para ustedes. Y bueno, entonces nos vemos la siguiente clase para hablar, ya le voy a apagar aquí,